concluimos entonces acerca de lo de la voluntad de Dios. Hoy ya concluimos para seguir con los otros temas. Iniciamos hablando qué es la voluntad de Dios, cómo conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, si el pecado del hombre fue la voluntad de Dios. Dije que no. Entonces, ¿por qué pecaron? Porque ellos cayeron en la tentación, o sea que si la tentación es pecado, no. Después hablamos de que nosotros tenemos elecciones, que esa palabra de que Dios permite no se aplica para todo en nuestra vida, no todo Dios lo permite. Hay cosas que Dios sí permite, pero tenemos que saber qué es lo que Dios permite. Pero a todo le aplicamos lo mismo. Hablamos de la voluntad permisiva que no existe, y hoy concluyo con eso, porque para concluir con la verdadera o la única voluntad de Dios, necesité pasar por el libre albedrío, para que entendiéramos qué era el libre albedrío. Y hoy concluyo con la única voluntad de Dios. Entonces nuestro tema para hoy es la única voluntad de Dios, la única. No existe voluntad permisiva. ¿Por qué estamos tocando estos temas? Por una predicación que escuchamos en un funeral. Y yo dije, es tenaz la doctrina que se tiene y en lo que se piensa. Entonces me puse a estudiar, y obviamente esa doctrina viene de San Agustín, después de Martín Lutero y después de Juan Calvino. Ellos son los que tienen esta doctrina de que creen todo esto, que Dios tiene el control, que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios todo lo permite. Todas estas cosas, doctrinas que se han dado desde hace 500 años, que estuve hablando, que fue cuando ellos existieron, y se ha venido en las iglesias igual de tradición como en la iglesia católica. Pero así como la iglesia católica tiene tradicionalismo y la gente no sabe ni por qué, igual los cristianos repiten lo mismo en todas las iglesias, pero no saben por qué. Entonces vuelvo a leer la última vez lo que hablé de Juan Calvino, para que entremos al contexto de la única voluntad de Dios. Juan Calvino, explicando la soberanía de Dios, concluye que Dios determinó en la eternidad lo que iba a suceder, y su poder ejecuta todo para llevar a cabo lo decretado. Que todo el universo está gobernado por la providencia de Dios. Aquí hay muchas cosas ciertas, pero dice, desde los objetos inanimados hasta las deliberaciones y los deseos de los hombres, que nada ocurre sin la voluntad de Dios, que Dios elige a unos y reprueba a otros. O sea, no es cuestión de nuestra elección si queremos o no ser salvos, que fue Dios quien ya eligió, es lo que él definió como la predestinación, Juan Calvino. Entonces Dios ya nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, lo cual es cierto, pero lo interpretó mal. O sea que nosotros no elegimos si queremos ser salvos o no, porque ya Dios eligió por nosotros, fue lo que dijo Juan Calvino. Que la caída y el pecado del hombre fue la voluntad de Dios, que Dios permite. Él trajo esta frase, y esto es filosofía, no es teología. Y si esto fuera bíblico, que Dios permite todo lo bueno y todo lo malo, que Dios a la vez lo envía, y que Dios ya nos predestinó, y que de nada sirve que nosotros elijamos, porque Dios ya lo hizo desde el tiempo anterior. O sea que Dios permite hacer el bien y hacer el mal, pues sería una locura. La voluntad permisiva de Dios no es otra cosa que estar fuera de su verdadera voluntad, o en contra al mismo tiempo. Cuando escogemos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, no significa que Dios lo está permitiendo, significa que nos dio libre albedrío, y que por más que desee Dios, no nos puede obligar a hacer lo bueno si no queremos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ves que no tiene lógica lo que dice Juan Calvino? ¿Cómo Dios va a controlar nuestros deseos? O sea que Dios controló los deseos de Garavito. Es que son cosas que uno necesita mucho estudio de 10 años para entender que esto no viene de Dios. Pero tú escuchas a los cristianos, la mayoría es que Dios tiene el control. Y Dios lo permitió todo. Esto es para uno conocer la verdad, y que la verdad
nos haga libres. Si la voluntad de Dios es que seamos santos, no puede ser que al mismo tiempo la voluntad permitiva nos deje ser que no seamos santos. Entonces Dios permite que no seamos santos, pero su buena voluntad agradable y perfecta es que seamos santos. Entonces, ¿en cuál nos basamos nosotros? Si todo Dios lo permite. ¿Me estoy dando a entender? Igual con la obediencia y con todos los temas que usted ponga en su vida. Si Dios dice que yo tengo que obedecer a todas las autoridades que están sujetas a Dios, ayer hablamos en jóvenes, nosotros en nuestra máxima autoridad no son nuestros padres, no, es Dios. Y si los padres están sujetos a la palabra de Dios, siguen nuestros padres como segundo, pero no son nuestros padres, porque hay hijos que la última palabra es la que dice su papá y no la que dice Dios. Y me he encontrado gente que yo le digo, mira esto, y dice, no, a mí mi papá me enseñó. Es que mi papá dijo. Bueno, pues ahí cómo le quitamos eso de la cabeza. Es que mi papá dice, no, si su papá le dijo algo que va conforme a la palabra de Dios, eso es y séllelo. Pero si dijo algo que no va conforme a la palabra de Dios, esa no es su regla de conducta, esa no es su máxima autoridad. Por eso Dios dijo que teníamos que aborrecer a nuestros padres, aborrecer miseo, amar menos, poner en primer lugar a Dios. Y cuando yo aprendo a amar a Dios, entonces Dios me enseña a amarme a mí mismo y yo puedo amar a los demás. Entonces, con todo, si Dios me dice que la voluntad de Él es que obedezcamos, Él le dijo cantidad de veces al pueblo de Israel, si guardares mis mandamientos, bueno, Él dijo, John, si tú fueras juicioso, si me obedecieras, pero aquí está la voluntad permisiva. Pero no importa, John, yo te permito hacer lo que quieras con tu vida, no seas obediente, no importa, al igual yo te permito. Entonces, ¿sobre cuál voluntad nosotros nos vamos a basar? ¿Se dan cuenta que esto no es lógico? Y todo es Dios permitió. Se murió a los 5 años, Dios se lo llevó. Se murió a los 100 años, Dios se lo llevó. Es que Dios permitió. Y encajamos a Dios en un lugar que a Dios no le corresponde. Por eso es que no hemos conocido quién es Dios. Y por eso es que nos cuesta tener una relación con el Dios verdadero. Pablo dijo cuando llegó allí a Atenas, dijo, al Dios desconocido, al que ustedes no conocen, es al que yo le estoy predicando. O sea, ustedes hablan de quien ni siquiera conocen. Y las iglesias están así, llenas de personas que no conocen a Dios. Conocen palabra de Dios, pero no al Dios de la palabra. Personas con argumentos, con estructuras, que uno solamente le dice Dios es bueno. No, pero es que Dios se lo llevó y Dios me lo quitó y Dios lo mató, porque Dios así, porque Dios quitó y Dios. Bueno, no se dan el tiempo ni siquiera, venga, estudiemos, conozca a Dios. Mire que Dios es bueno en gran manera. En lo que yo he estudiado no he visto nada de que Dios sea malo, en nada. Entonces vemos que la voluntad de Dios, la que es la única, y la permisiva van en contra. ¿No les parece que van en contra? Entonces, si usted le dice a su hijo, lo espero aquí a las 7 de la noche, no que quiero más tarde, pero le llega a la 1 de la mañana y usted le dice, bueno, ¿sobre cuál se sujetó? No, me llega a las 7 y es a las 7, es la única orden que le estoy dando, ¿cierto? Pero entonces, si yo le digo a mi hijo, te espero a las 7, pero él sabe que puede llegar a la hora que quiera, entonces sabe que la orden que le estoy dando no es importante, sino que puede coger cualquier orden. Entonces, si Dios me dice obedece, pero Dios a la vez me deja desobedecer, ¿qué clase de Dios creen que es? Pero usted escucha a la mayoría predicar, Dios tiene el control, Dios lo permitió. Es que la voluntad permisiva, y nosotros hablamos acerca de por qué sacan la voluntad permisiva de cuando pusieron a Saúl, ¿se acuerdan? Entonces, Señor, que queremos rey, dígales que no, miren lo que va a pasar. Señor, que queremos rey, vaya y cuénteles que impuestos, todo. Señor, que de todas maneras queremos rey. Bueno, póngaselo, si ellos quieren, póngaselo. Y de ahí cogieron que Dios permite y que es la voluntad permisiva. No hay un sustento bíblico para eso. Entonces, mi vida podría hacer cosas malas y decir que estoy haciendo la voluntad de Dios porque me lo permitió. O sea, fue su voluntad permisiva. Si la voluntad permisiva va en contra de la voluntad verdadera de Dios, ¿cómo puede venir de Dios ambas?
La Biblia nos enseña que Dios hizo personas cuya voluntad humana puede escoger entre lo bueno y lo malo. Y Dios no puede contradecirse ni privarnos de esa libertad de elección que Él mismo nos dio. Dios puso límites al hombre. Esto quiere decir que si escogemos el mal, también escogemos las consecuencias del mal y el castigo del mismo. Si escogemos el bien, estaremos bajo la verdadera voluntad de Dios y también recibiremos las añadiduras de la misma. Mateo 6:23, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y verá cómo les va a ir de mal. Parece que los textos están al revés. Si buscamos el reino de Dios y su justicia, las demás cosas vendrán por añadiduras. En una encuesta que se hizo, eso fue cuando yo estuve estudiando en Rema, no sé de qué año fue, pues yo me gradué en el 2011 de Rema, o sea que la encuesta es antes del 2010. Cuando le hicieron encuestas las hacen en Estados Unidos, no las hacen en nuestros países, sino casi siempre todas las encuestas son en Estados Unidos. Cuando hicieron las encuestas en Estados Unidos acerca de por qué buscaban a Dios, ojo esto, para ese tiempo, el 75% iban por la añadidura. Cuando les preguntaba, ¿tú por qué viniste hoy a buscar a Dios? Porque mi mamá está enferma. ¿Tú por qué viniste a buscar a Dios? Porque tengo mi hogar destrozado y quiero que Dios lo cambie. ¿Tú por qué viniste a buscar a Dios? Porque mi economía está vuelta a un carajo y quiero. ¿Tú por qué viniste hoy a buscar a Dios? Pero ninguno dijo porque quiero conocer a Dios, porque quiero cambiar mi vida, porque quiero ser diferente, porque escuché que a través de Jesucristo tengo salvación y vida eterna y yo quiero eso. Entonces, ¿de qué nos sirve una iglesia de 60,000 personas si están detrás de que el pastor unja y dé una palabra de que todo les va a ir bien si pactan? Pregunto yo, ¿ahí está Dios? ¿O yo estoy equivocado? Pues si estoy equivocado, usted me dice, no, mira, a mí sí me parece y con mucho gusto yo le acepto y debatimos. Pero es que un lugar donde realmente no voy a primero conocer a Dios, que el carácter de Cristo sea formado en mí, y cuando yo realmente busco a Dios, lo demás es lo demás viene, el bien y la misericordia nos siguen como resultado. Pero hay muchos que inclusive, y el ateísmo viene porque le pidieron algo a Dios y Dios no les respondió supuestamente, y ellos reniegan de Dios por eso. Conozco dos personas, solo por hablar de dos ex jefes míos, ateos, y ambos me dijeron, a mí un día cuando se me murió mi mamá, yo le dije, cuando estaba enferma le dije que no se muera mi mamá, y mi mamá se murió, y desde ahí para mí no existe Dios. Eso no deja de que Dios no exista, pero entró la rabia en su corazón. Entonces en la iglesia también hay cristiateísmo. Están esperando un milagro. Cuando el milagro no se da, chao, ¿por qué no volviste a la iglesia? ¿Por qué no? No, es que allá lo primero que buscan es que el pastor se viste de azul y son de Santa Fe o de América, o de que es que la pantalla está grande, que es que hay una excusa que hay que buscar, pero nunca dicen realmente, ¿sabe qué? Yo quiero vivir mi vida como quiero, punto. Porque el ateo no quiere, y el mundo no quiere realmente reconocer a Dios, porque sabe que Dios tiene reglas, límites, mandamientos, parámetros, estatutos, alineamientos. Dios puso límite. El hijo pródigo dijo, no, qué límites ni que nada, deme mi plata y yo me voy, que jartera vivir con usted acá. Y en la parábola del hijo pródigo, que a mí me muestra el corazón del padre, es más importante el padre que el hijo para mí. El Señor no le dijo, no, mi hijo, ¿cómo se va a ir mi vida sin ti? Es terrible. El Señor dijo, el padre le dijo, tome, no le corresponde la herencia. Usted me está diciendo, ojalá se muera viejo inmundo. Eso fue lo que le dijo cuando le pidió la herencia, porque solamente para heredar tenían que estar muertos. O sea, muérase, deme lo mío. Aunque me digas lo que me digas, toma, y espero que te vaya bien, aunque sé que no le va a ir bien. ¿Quién sale en rebeldía, cómo le va a ir bien? Pero como papá te bendigo y que te vaya bien. ¿Le fue bien al hijo pródigo?
le fue bien, entre comillas, mientras tuvo plata, tuvo amigos, tuvo mujeres, tuvo gente alrededor. Eso dice la Biblia. Pero cuando hubo malgastado el último peso, no estaban los amigos, no estaban las niñas, no estaba nadie al lado de él. ¿Qué fue lo que le quedó? El único que a mí no me ha dado la espalda es mi padre. Ojalá aunque sea yo vaya y sea por lo menos me ponga a lavar ollas, cualquier cosa, pero por lo menos me deje comer, no tengo ni qué comer. Y mire el corazón tan hermoso de Dios. Entonces la única voluntad de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2, quiero primero mirar si está ahí la Reina Valera. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuevo pacto, Iglesia de Roma, Pablo, una persona que escribe casi la tercera parte del Nuevo Testamento, una persona metida con el Señor fuertemente, nos enseña cuál es la única voluntad de Dios. Dice: no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Regálame ese versículo ahí y lo voy a explicar un poquito, y después lo voy a leer en otra versión y verá que lo vamos a entender diferente. No os conforméis a este siglo. Voy a explicarles, a desmenuzarles me tomé la tarea de mirar en el griego original este versículo, mirar palabra por palabra y empezar a desmenuzar un significado para mí. Y dice: el enfoque de no os conforméis a este siglo nos está advirtiendo que el sistema del mundo, la cultura popular y la manera de pensar y de actuar de este mundo está en contra de los principios de Dios, está en rebelión contra Dios. ¿Creen eso? Hasta ahí estamos, ¿cierto? Pero esa misma sistema del mundo, cultura, manera de pensar, manera de actuar, rebelión contra Dios, tratará de formarnos un patrón en nosotros, amoldarnos, encajarnos, acomodarnos, diseñarnos. Ahí está mejor explicado, ¿cierto? El mundo tiene un molde y Dios diseñó un molde original en el huerto del Edén con Adán y Eva. El molde se perdió cuando pecaron. Ahora el nuevo molde en el cual nosotros debemos dejarnos amoldar, ¿cuál es? ¿El de Adán y Eva? El del segundo Adán, el de Jesucristo. Como Adán falló, tenía que venir alguien que no fallara. A ese molde es al que nosotros tenemos que acomodarnos. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo vivió? ¿Qué pensaba? ¿Qué decía? ¿Qué hizo cuando lo golpearon? Me gustaría sacar un tema de todo lo que le hicieron a Jesús, en lo poco que sé, porque hay muchas cosas. Pero la grosería de hijo de, también se la dijeron a Jesucristo. Porque decían, ni siquiera José es su papá. Vaya a saber su mamá qué hizo. Todo lo que le hicieron a Jesús, es que creen que fue el Hijo de Dios. Él no vino a sufrir y nada. Sufrió más que muchos. Me gustaría sacar un tema de eso, porque a veces vemos a Jesús como tan plano. Entonces el molde que original de Dios lo puso en Adán y Eva. Mi mamá dice algo que el mismo molde, yo no sé qué habla, que cuando nos dice que nos ven hermanos nos dicen, oiga, ¿cómo se parecen? Y dicen el mismo molde y el mismo molinillo algo, o pincel, yo no sé. Entonces a eso voy, que el mismo molde, ¿ves? Eso por ahí. Entonces el molde que Dios puso en mi vida ya no está. No existe un molde como Alfonso, no existe. Las huellas digitales mías son diferentes a los millones de personas que existen, que han muerto y que vivirán antes que Cristo venga. ¿Cómo hace eso? No sé, solo Dios lo hace. Cada quien que estamos acá es diferente, pero este es un molde físico.
el cual es distinto. El molde espiritual es solo uno, y es el que Dios quiere que imitemos, y es el de Jesucristo. Es un molde. Entonces el mundo tiene otro molde y quiere que nosotros nos amoldemos al de él. Por eso para el mundo Cristo no existe. ¿Vieron lo que mandé al grupo que me mandó alguien de acá? Lo que pasó en el carnaval de Brasil. Es increíble cómo ahora se rinde más culto al satanismo. Bueno, realmente eso siempre ha existido y estaba oculto, porque carnaval significa carne a Baal. Y ustedes no sabían lo que había detrás de los carnavales, antes de, igual como los rockeros y toda esta gente antes de hacen de subir a la tarima, todo lo que hacen. Este muchacho que se convirtió de Rata Blanca, de este grupo que se llamaba Rata Blanca, él se convierte al Señor, tiene unas canciones hermosas, y él empieza a contar todo lo que hacían antes de, matando animales con las manos, vivos, comiéndoselos, teniendo unas orgías tremendas antes ahí para hacer sacrificios, para que los espectáculos fueran tenaces en los shows de música. Y por eso es que usted ve la gente que se vuelve loca en esos shows. Mira, viene Bad Bunny, es un tremendo diablo, y quiere que les diga algo, hasta cristianos han estado allá en el concierto de Bad Bunny. Todo lo que hacen detrás de eso, el show que ellos hacen satanista, y ya ahorita no les importa, ya lo hacen abierto. Miren los Grammy sin temor, hagamos un culto a Satanás, demonios allá, la vieja encerrada, el man con los cachos, la letra de la canción ni se la digo porque la letra era terrible. Entonces ya hoy en día, ya ese molde ya no es encubierto, ya el molde es destapado. Y antes nos dicen es que no estamos en la moda, ya nosotros estamos anticuados si no vivimos a la misma manera del molde de ellos. O sea, no dejes que el mundo a tu alrededor te apriete en su propio molde, que haga un diseño de ti que no eres. Tratar de meternos nosotros una bolita en un cuadrito no caja, un rectángulo en un cuadrado no caja, ¿cierto? Cada molde encaja en su propio molde, y eso es lo que trata de hacer el mundo. Este versículo, no os conforméis a este siglo. ¿Cómo no me conformo? Resistiendo a la conformidad con el mundo y aceptando la transformación que viene a través de Cristo Jesús a mi vida. Es que ¿cómo hago para no amoldarme al mundo? Tienes que conocer más palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es agua, que nos limpia. Y yo no hallo a mi manera. Si yo le echo agua al videoín, ¿qué pasa? Me lo voy a petaquear. Si yo le empiezo a echar agua a algo que no tiene electricidad, una silla, entre más agua le eche, más limpio va a estar. ¿Se acuerdan el devocional del cántaro? ¿Sucio? ¿Sí? Es lo único que escucha el devocional, ¿eh? Cántaro sucio. Entonces el niño le estaba diciendo al abuelo: abuelo, ¿por qué tú lees la palabra y le encuentras tanta emoción, lo ves tan bonito y lo explicas y lo entiendo? Y yo voy a leer y no entiendo nada. Por eso es que a mí no me gusta leer la palabra, le dijo el niño. Entonces le dijo: mijo, ve y coge el cántaro que está con barro y tráeme agua y te explico. Y él fue con el cántaro, era un canasto, y iba allá al río y traía agua y se venía corriendo, pero cuando llegaba ya no había agua porque era un canasto. Y fue la segunda y la tercera vez y él ya estaba triste. Dijo: no, abuelo, es que ¿a qué hago si voy rápido y vengo y por más rápido que voy no traigo agua? Le dijo: ve la última vez con más paciencia. Y se fue y echó la última vez agua y dijo: tal vez si corro más rápido voy a llegar con algo de agua, eso es lo que mi abuelo quiere. ¡Shun! Y salió corriendo, y cuando llegó, gotas. Abuelo, ¿se da cuenta qué es lo que me quiere enseñar con esto? Dijo: mira el canasto. Y yo: no veo nada, abuelo. Mira el canasto. ¿Cómo estaba cuando lo cogiste la primera vez? Lleno de barro. ¿Cómo está ahora? Limpio.
Yo no te pedí que trajeras agua. Lo que te quería enseñar es que mientras más sumerges el canasto en el agua, más limpio se vuelve. Y la palabra de Dios nos limpia. Por eso yo no hallo que una persona escuche palabra de Dios y su vida no se limpie. Es imposible. Porque el agua limpia o limpia. Entonces el único problema para el mundo y para quien no va limpiando su vida es que la palabra de Dios no está haciendo mella o rema en su vida. Lo que yo dije al comienzo, conocemos palabra de Dios, pero nos falta conocer al Dios de la palabra. Entonces no se amolden a este mundo. Cuando nos conformamos nosotros a este mundo, ya no nos importa a nosotros la palabra, no es importante, no cumple el propósito por el cual Dios la envió. Entonces, como el agua no es importante para mí, yo cada vez estoy más sucio. Si uno se baña hoy, uno queda limpio y perfumadito, ¿cierto? Pero mañana voy a estar otra vez sucio. Hay sudor, ¿cierto? El cabello por la polución y todo no está bien. Hay que volverlo a lavar. Ahora, si yo me dejo un día, 2 días, 3 días sin bañar, ¿qué pasa? Empezando, yo creo que se divorcian de mí. Ahora, 4 días, 5 días, 6 días, 7 días, 8 días, 9 días, 10 días sin bañarme. ¿Cómo cree que huele una persona que no se baña 10 días? Ahora, ¿a qué huele una persona que no tiene un tiempo con la palabra de Dios 10 días? ¿Por qué tenemos que tener vida devocional? Porque es todos los días que tengo que bañarme. Todos los días yo tengo que bañarme. Entonces todos los días necesito agua en mi vida para que me limpie. Cuando va limpiando mi vida, yo no me amoldo a esto de acá. Entonces ya cuando el mundo me manda a hacer esto acá, y no solo el mundo, sino mis propios deseos, porque hay una lucha también con esta carnecita que todavía quiere cosas, pero cuando el mundo me impulsa hacia acá a hacer cosas, es cuando yo estoy teniendo agua y yo digo, no, pero ya no lo veo de la misma manera. Y yo, no, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica, y yo mejor no lo hago. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado por pecado, mejor no me arriesgo. Entonces prefiero no, más bien, porque ya estoy más limpio. Entonces la palabra de Dios es importante para nuestra vida. Es muy importante para nuestra vida. La palabra de Dios es la que nos hace estar cada día en el molde que Dios quiere. ¿Perfectos? No. Pero cada día sí nosotros tenemos que ir, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Nosotros tenemos que estar en aumento, como la aurora, dice la palabra de Dios. Entonces no os conforméis a este siglo. Ya le di la definición del primero. Sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Esto es lo opuesto de ser conformado a este siglo. El campo de batalla entre ser conformes a este mundo y ser transformados está dentro de nuestra mente. O sea, nosotros decidimos hacer cuando primero lo almacenamos acá. Si no lo almacenamos, no lo hacemos. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Eva pasó muchas veces, porque ellos duraron años en el huerto del Edén, muchos años. O sea que el árbol que no debían comer, ¿ya lo había visto? Sí, claro, ya lo había visto muchas veces. Pero cuando Satanás le mete en la mente y le dice, qué envidia de Dios, ¿no? Si ustedes comieran realmente del árbol de la vida, se darían cuenta de muchas cosas que Dios les está ocultando a usted. Yo me lo imagino porque dice que es astuto, pero ahí yo no me meto. Ahí si ustedes verán, pues buenas cosas sí le van a venir y ustedes no saben lo sabroso, pero no me meto. Aunque sin embargo les voy a dar unas pinceladas. Ustedes supieran lo sabroso que sabe ese fruto. Y supieran lo que van a descubrir de cosas que ni siquiera han visto acá. Y ahí claro, ahí mismo empieza uno porque es que primero tiene que entrar la tentación. A mí no me tienta comerme un pedazo de llanta que está botada en el piso, ¿sí o no? ¿Quién va?
Estoy en ayuno y un pedazo de llanta, me da igual. Pero un plato de arroz, les voy a dar mi menú, con huevo frito, con cebollita, tomatico, y si hay taja de plátano, punto. Mire, le salgo barato. ¿A la casa de quién salgo hoy? Si eso fuera, eso sí digo, wow, rompo ese ayuno, no rompo ese ayuno, que eso sí está sabroso. Pero a mí con un pedazo de llanta pues no me van a tentar. Entonces la tentación primero tienen que presentársela de una forma de arroz con huevo y cebollita, para que guste. Entonces, ¿cuántas veces Adán vio ese árbol? Y Eva, y lo vieron como llanta, pero un día lo vieron como arroz con huevo y cebollita, porque el diablo se los hizo ver de esa manera. Entonces, cuando ya lo vio, ¿qué fue lo primero que hice? Y vio que era agradable, y lo codició, y lo tomó, y comió. 4 cosas. Lo opuesto de ser conformado a este siglo en campo de batalla, entre ser conformes a este mundo y ser transformados, está en nuestra mente. Los hijos de Dios, para poder no amoldarnos a este mundo, ¿cómo hago? Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No sucede nada en nuestra vida que nosotros hagamos que antes no lo hayamos pensado. Todo lo que sucede en nuestra vida primero lo pensamos. Cuando caemos en tentación, ojo, no estoy hablando de otras cosas que suceden como accidentes, como algo, uno no va pensando, ay, hoy pienso de pronto tener un accidente. No, esto no, estoy siendo claro, estoy hablando de tentación, ¿cierto? Entonces, para uno caer en la tentación, primero pasó acá. A veces dura mucho tiempo, a veces no dura nada. Y como no renovamos el pensamiento, por eso caemos en tentación. ¿Cómo hacemos para eso? La Biblia nos enseña de cómo hacer. Si se me mete en la cabeza, ¿cómo me saco de la cabeza? Sí. Primero la Biblia dice que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. Entonces cuando vienen esos pensamientos, es Dios, yo te entrego estos pensamientos, sé que no vienen de ti, sé que esto, te pido que me ayudes, limpia mi mente. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tengo la mente de Cristo, pues Dios me puede ayudar a pensar de una manera diferente. Ahora, ¿cómo pienso? Es que Alfonso no es como tan explícito, me pierdo con esos mensajes. Bueno, Filipenses dice que piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, si algo tal. Ahí nos enseñan qué pensar. Cuando tenemos algo aquí que tenemos en nuestra mente, que el mundo nos está llevando para que nos amoldemos a ellos, yo tengo que pensar en todo lo bueno que Dios ha hecho en mi vida. Hay cosas buenas en nuestras vidas, no todo es malo. Entonces tengo que pensar en todas las cosas buenas. Y el recordar las cosas buenas y sobre todo lo que Dios ha hecho en mi vida me hace cambiar el otro pensamiento. Ayer, y yo sé que esta prédica la va a escuchar, ayer hablaba con una persona que se congrega con nosotros, pero está en la virtualidad porque no está en Bogotá. Y me estaba hablando precisamente de depresión. Y estaba en una depresión tenaz y primero me suelta toda la papa y llorando y todo. Y después le empiezo a hablar de otras cosas. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué tata? Me dijo, no, y esto, y mis hijos y tal. Pero fue tiempo, sí, yo tuve mi casa, tuve mi carro. Entonces la llevé hacia el otro lado. Y cuando ella llegó al otro lado empezó a reírse. Y cuando la llevo al otro lado, le digo, te das cuenta que si cambias tu manera de pensar puedes vivir mejor. El problema es que si sigues pensando el mismo problema, el problema no se va a solucionar. Es que Dios tiene el control. Es que Dios permitió que yo esté así. No. Suelta ese pensamiento y empieza a pensar en lo otro. Y ella se empezó a reír y empezamos a hablar un poco de cosas, entre lo que medio me acuerdo. Yo le decía, es que cuando uno se machuca un dedo te das cuenta que uno siempre está pendiente del que se machucó, ¿o no? Y uno tiene 19 dedos más. Uno no piensa en los 19 dedos buenos, si uno no piensa en el machucón, ¿no es así?
Entonces de los 20 solo el machucó y que no, y me machuqué, y con el, ¿qué fue? No, y con el, y como, no, y uy, no, y ya pasa el tiempo, no, así me machuqué, cuidado, y cuente de los otros 19 que no les ha pasado nada, que están bien, que están buenos. ¿No es así? Siempre hablamos es de lo poquito malo de nuestra vida, pero no nos damos cuenta de lo bueno que hay en nuestra vida. Y hablando todo, ella se reía, así como ustedes están riendo. Cuando yo hablaba, pero ¿por qué solo el machucado? Y se reía y decía, ay, pastor, usted se totea de la risa. Y en la forma en que ella me llama para hablar, en la depresión que me llama, a como ella terminó en la llamada, fue solamente porque la hice pensar palabra de Dios. No yo. Alfonso le cambió el semblante. No, yo no fui, porque no le hablé nada chévere de mí, yo le hablé fue lo que Dios decía. Le empecé a nombrar de Pablo. Le dije, Pablo, ¿cómo va a decir alégrense? Mucho cabezón, estaba en la cárcel, estaba preso, le nombré cómo eran las cárceles. Le dije, usted sabe que sus heces la tenían que tener ahí porque no había cómo recogerlas. Esas eran las cárceles de antes, con cepos acá y disque cantando y alabando al Señor. Pero a medianoche, mientras Pablo y Silas cantaban y oraban salmos y himnos al Señor, de repente hubo un gran terremoto y los cimientos de la cárcel se movieron y las cadenas fueron rotas. Mientras cantaban y oraban, presos, le habían dicho que le iban a mochar la cabeza. Dios ya le había hablado que iba a morir. Y dice que gócense, alégrense. Aguantando hambre, apedreado varias veces, en naufragio varias veces. En una pensó que iba a morir y el Señor le dice, no temas, nadie va a morir. Dile a toda la tripulación que nadie va a morir. Y dice que alégrense. Y a uno se le quemó el arroz, le quedó más poquito y ahí tiene uno el problema. ¿O solo a mí se me quema el arroz? ¿No es cierto que nos quejamos a veces de lo que no tenemos que quejarnos? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué me fui para este lado? Porque estoy hablando, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que está diciendo este versículo es que si cambiamos nuestra manera de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir. Solo con la mente. Solo con la mente. Usted sabe lo que hace el diablo con las personas que trabajan la mente y los tienen que meter a esos Cibaté. ¿Es Cibaté o Guaté? ¿Cibaté? ¿En Cibaté? Ellos están allá en su mundo. En su mundo. Pregúntele a ellos si están pensando en la luz, en el agua, en el teléfono, en el gas, no, porque tienen su mente en su mundo. Ya su mente se fue para otro lado. El diablo obró ahí, tienen su mente en otro lado. Entonces nosotros somos capaces a través de la palabra de Dios de llevar nuestra mente hacia donde Dios quiere que la llevemos y cambiemos nuestra manera de vivir aún en medio de las mismas circunstancias, solamente cambiando nuestra manera de pensar. Le dije a esta señora, ¿cuál es tu problema? No lo voy a decir, pero le dije, o sea que tu problema es este. Sí, dije, te voy a contar de cuántas personas me han llamado a orar por cosas más terribles. Le conté de esto. Dijo, ay, no, gracias a Dios no tiene muchas cosas, ¿no? Le dije, ¿te das cuenta que empezaste a ver? Le dije, uno casi siempre mira para arriba, el que tiene, el que hizo, tiene 2 casas, ese carro y lo cambió. Yo todavía con el Renault 4. Le conté hasta el ejemplo del Renault 4 y un Mercedes. El de Renault 4 reniega, se me vara y me toca y ya viejo y a veces me toca empujarlo y mírese en ese Mercedes ahí. Pero qué tal si el Señor le dijera, por lo menos usted tiene un Renault 4. Otros ni siquiera tienen pies para manejar el Renault 4. Ay, ¿verdad, cierto, pastor? Ay, uno es tan desagradecido, me dijo. Estaba empezando a cambiar su manera de pensar. Estaba llevándolo allá. Duramos 1 horita pasaditas, o sea que fue un buen tiempo. Pero cuando su manera de pensar cambia, dice, no, realmente tiene razón, Dios es bueno. No, Dios, voy a seguir orando, voy a seguir. Y concluyo con este ejemplo porque es muy importante y tiene que ver con el sermón. Le dije, ¿has entrado a una perfumería? Me dijo, sí. Le dije, ¿a qué sales oliendo? Me dijo, a todo.
todos esos perfumes. Le dije, así es nuestra relación con Dios. Por la mañana cuando tú entras al Señor, tú sales oliendo a perfume. Le dije, pero cuando tú te vas de la perfumería, ¿cuánto te dura el olor a perfume? Me dijo, no, uno ya después en 1 hora, 2 horas ya no tiene olor. Le dije, tienes que volver a la perfumería. ¿Qué te estoy enseñando? Uno no entra a la presencia de Dios en 5 minutos y pretende que toda la vida de uno sea diferente. Hay que volver a la perfumería. Cuando yo entro a la presencia de Dios, yo salgo oliendo a Dios, ¿cierto? Hay paz, hay tranquilidad. ¿Cuántos han vivido estos momentos? No soy el único, ¿cierto? Porque ese loco de qué habla, ese será el único loco. No, hemos tenido momentos donde entramos, oramos, donde tenemos nuestro devocional. A veces inclusive yo he tenido momentos donde ni siquiera he hablado, solamente me he ido con una actitud de adorar a Dios, de hablar con Dios, y me he metido y no he podido. Me pongo a llorar por problemas que han pasado en la vida, y me pongo a llorar, y ya Dios sabe yo a qué iba. Dios ya me conocía, y yo me quebranto y me pongo a llorar. No puedo ni cantar, no puedo ni orar. Voy a leer la Biblia y eso todo es como Giancarlo, la hoja en blanco. No entiende uno nada, pero Dios sabe a qué entré yo a su presencia, ¿sí o no? Él sabía. Y esos momentos donde usted siente esa paz acá, esa alegría, que usted no la quiere cambiar por nadie, ¿la hemos sentido, sí o no? ¿Cierto que sí hemos sentido? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, ir a una perfumería. Cuando uno va a una perfumería, uno sale oliendo a perfume. Entonces esos momentos ricos. Pero ¿por qué dejamos perder el olor? Y nos dejamos hablar más de las voces, de la depresión. El martes el Señor me guió a orar de una forma diferente. Yo tenía una enseñanza y yo arranqué orando, y hablamos acerca de las voces, ¿no? Y recibí 2 llamadas de las personas que estuvieron el martes ahí conectadas, quebrantadas. Y me dijeron, mira, con respecto a lo que hablaste de las voces, dijo, fue algo que marcó mi corazón, y sí, el diablo me ha tenido con la voz de tal, con tal. Y yo dije, pues gloria a Dios, porque así sea por una persona, que uno se haya dejado guiar por Dios a hacer algo, es una bendición. ¿Qué tal si yo empiezo a orar y bueno, no, los apuntes, y me voy a los apuntes? No, yo me dejé guiar. Cuando yo me di cuenta quedaban como 3 o 4 minutos, cuando ya como que caí en cuenta, y yo dije, entre mí dije, se fue el tiempo. Entonces alcancé a seguir orando con un poquitico de los apuntes para completar el tiempo, pero ya no había tiempo de poder enseñar. Y esta persona, cuando le digo métete a la perfumería, me dice, yo no había visto la relación con Dios de esa manera. Yo le dije, porque es espiritual y no se ve, solo se siente. Tú nunca vas a poder ver tu relación con Dios, no se ve en un espejo, no se mide. Es que mi relación es más alta de Dios que la de todas ustedes. Eso no se mide, eso solo se siente, la relación que nosotros podemos tener con Dios. Pero esos momentos en que sentimos la presencia de Dios y nos alejamos de la perfumería, el perfume se va. Mi hija es una de las que le gusta abrir mi closet porque dice, huele rico. Porque uno se pone el perfume y se deja el saco ahí, ¿cierto? Uno no lo deja ahí y ya después lo envía a lavar, pero lo que deja uno ahí queda el olor de la loción, y más cuando uno la encierra. Así debería ser nuestra vida, que cada que se abre huela a ese perfume rico, siempre. Mi hija siempre, y hace a mi ropa, ya se me pega a mi ropa, el closet de mi papá huele a rico. Estoy haciendo una analogía entre eso, igual a nuestra relación con Dios, que nuestra relación con Dios falla es porque no hemos renovado nuestra mente. Y es importante nosotros saberlo, cómo renovar, cómo cambiar nuestra relación con Dios. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué yo necesito cambiar mi manera de pensar? ¿Para qué necesito transformarme a lo que tengo que pensar ahora?
Dice, para que comprobéis. Mire el Señor cómo dice. Mire, haga esto y pruébeme. A mí me habían enseñado que solamente la única vez que decían la palabra prueben ahora en esto era acerca de los diezmos, y me estoy dando cuenta que no. Mire, ¿se da cuenta que uno sigue aprendiendo todavía? Y esto hasta ahorita me doy cuenta. O sea, el Señor dice, cambien su manera de pensar. Señor, ¿cómo lo hago? Por lo que yo te digo. Y dice, y pruébeme si su vida no va a cambiar. A medida de que somos transformados en el interior y la prueba es evidente en el exterior, comprobamos la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Ahora quiero que lo leamos en Nueva Traducción Viviente. Y al leerlo de esta manera ya lo vamos a entender más por lo que yo expliqué. Y después de esto vamos a tomar la cena y vamos a concluir con estos versículos para el otro domingo, confiando en Dios. Pero dice esta versión, no imiten, o sea, no se conformen, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. O sea que Dios me está hablando que el mundo no solamente tiene una forma de hacer las cosas, sino de vivir su vida, conducta. El mundo tiene un estilo de vida, una conducta y unos hábitos que ya los tiene formados en sí, unas costumbres, ya tiene un molde, no lo va a cambiar. El diablo hace caer a la gente con las mismas cosas. Él no ha inventado nada nuevo. Él sigue haciendo las mismas cosas y le da buenos resultados. Dice, no imiten las conductas, o sea, la forma de vivir, lo que son y lo que hacen, costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Pero ¿cómo así Dios me va a transformar? No, que no tiene el control. Entonces, ¿cómo hago para que Dios me transforme? Es de una forma que Dios lo hace, no directa. Porque si tú le dijeras, Dios transforma mi vida, uy, ya está transformado. Ay, oiga, sí, una nueva imagen. Eso no sucede así. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. ¿Dios cambia nuestra manera de pensar? No. Dios nos muestra cómo debemos pensar y nos da a elegir que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Estoy ahí bien? ¿Sí? Oh, Juan Carlos, ¿en dónde me equivoco? Eso es para que encajemos a Dios donde es. Dios es bueno. Yo no me cansaré de repetir que Dios es bueno. Y a mí me dicen, es que Dios le da, no, hermano, a mí usted no me cambia mi manera de pensar, ni loco, hermano. Y hablé una vez con un pastor, me dijo, yo escuché una prédica tuya, muy buena, pero tendríamos que debatir eso de que Dios no tiene el control. Le dije, pues cuando quieras, pastor, con mucho gusto. Le dije, ahí tengo más para que las veas y están los versículos y hablamos sobre eso. Entonces viene a mi mente que una niña estaba leyendo la Biblia y un ateo le dijo, ¿usted de verdad cree eso de Jonás? Que un pez se tragó a Jonás y que fue y lo escupió allá en la orilla y no le pasó nada. ¿Usted realmente cree eso? La niña le dijo, sí lo creo. Y si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, también lo creería. ¿Ah? Porque cuando uno cree lo que dice la Biblia, a mí me importa lo que diga el hombre. Qué convicción de esa niña. O sea, que si en la Biblia a ella le dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, también lo creería. Wow, yo escuché esto y me dio risa también y dije, wow, qué fe de esa niña. Ella no le importa lo que le digan en la palabra. Si Dios lo dijo, ella lo cree. Entonces,
Yo digo lo que la Biblia dice y también digo como la niña. Si la Biblia dijera que fue Jonás el que se tragó el pez, también yo lo creería. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien permitan ustedes que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo? Al cambiarles la manera de pensar. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, renovamos nuestra mente, podemos ver más claro. Es como los lentes sucios. Y cuando uno los limpia, los que usamos lentes, los que alguna vez usamos, ¿cierto? Uno de veces están sucios y uno lo limpia y ¡wow! Así pasa con nuestra vida espiritual. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, es como limpiar los lentes, ya vemos mucho mejor. ¿No dijo Pablo, oro para que sean abiertos los ojos de su entendimiento? En Efesios capítulo 1. No imiten las conductas ni las costumbres. Ojo, ¿quién es? Conducta. ¿Y lo que hace? Costumbres. Dos cosas que tiene el mundo. De este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Bueno, y si Dios controla, ¿por qué no cambia la manera? ¿Por qué no quita ese molde y nos pone un molde y no nos deja esta situación tan difícil? ¿No creen? Entonces recuerden que es un conector para todos los que estudiamos, para todos los que necesitamos, así sea no sea una lectura de Biblia, así sea un libro que tú estás leyendo. Cuando tú encuentras la palabra, entonces es un conector de lo que está diciendo. Cuando encuentras la palabra pero, también es un conector, pero adverso a lo que está diciendo anteriormente. Entonces aquí nos está diciendo entonces ¿qué? Entonces, ¿qué es? Dios está diciendo que no imiten las costumbres ni las conductas de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera. Entonces, si hacemos lo de acá atrás, aprenderán. No nacimos aprendidos, nacimos con el molde de este mundo, nacimos con los deseos de este mundo, nacimos como todos, igual de este mundo, con los ojos puestos en la tierra como los marranos. Los marranos no pueden levantar la cabeza al cielo, yo lo he enseñado. Los marranos llegan hasta un tope, por eso es un animal inmundo para la ley y el Antiguo Testamento. Y por eso ve mucho los cerdos y que los demonios fueron a los cerdos y que no sé qué y sí sé cuándo. Inclusive hablé también, usted ve un cerdo, usted baña un cerdo y al rato va y se revuelca. No le gusta estar limpio. O sea que el que tiene la mirada puesta en la tierra no le gusta la palabra de Dios porque no quiere ser limpio. Por eso nosotros tenemos que, como dijo David, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces aprenderán. Se aprende. ¿Dónde lo vamos a aprender? En la palabra. Pero cuando no entendemos la palabra, ¿dónde lo vamos a aprender? En una iglesia. Por eso yo digo que un pastor tiene que estar muy preparado en la palabra de Dios, debe estudiar la palabra de Dios. Si no estudia la palabra de Dios, ¿cómo va a enseñar la palabra de Dios? Es como si me ponen a mí a enseñar inglés. Grave. Resultan más hablando en lenguas que en inglés. Porque lo que no sé no lo puedo enseñar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros no nacemos conociendo la voluntad de Dios. Nadie nace conociendo la voluntad de Dios. Es a través de una relación personal, de haber llegado a Cristo, estar en una iglesia local donde yo aprendo a conocer quién es Dios, cuál es su voluntad. ¿Cómo así? Yo tengo libre albedrío, ¿cómo así que yo decido? ¿Cómo así que, o sea, que Dios es bueno? ¿Y lo que pasó? ¿Por qué, Señor? Es que tú estás en un mundo caído, es que Satanás controla este mundo y es que también tú estás a veces en lugares equivocados, con personas equivocadas, haciendo las cosas equivocadas.
Señor, yo no lo había visto de esta forma. Siempre te eché fue la culpa a ti. Siempre dije que tú permitiste que pasara eso en mi vida, porque no nacimos conociendo la voluntad de Dios. Y tristemente en muchas iglesias no hablan de esto, sino lo sacan con el pecho acá. Dice, si tú pactas, créele al Señor, siembra. Y mientras más siembres, más abundancia. Si así fuera verdad, si así fuera verdad. Porque es triste como tú ves a los pastores cambiando camionetas, a los deshonestos. Porque gracias a Dios, mi pastor y quien llegó a nuestra familia como nuestra cabeza espiritual, nuestro papá espiritual, son personas honestas, ¿o no es así? Ellos han dejado más bien de cambiar su carro por darle al indigente. Pero toda esta mano de supuestos pastores, ladrones, que hablan de la prosperidad y hablan de traer plata acá, ¿por qué solo ellos son ricos y la gente no? Debería aplicar para todos, ¿cierto? El principio, pero no aplica sino solo para este lado. Y si así fuera, punto 2, que yo te digo siembra y tú recoges, lo cual lo vas a hacer, pero ese no es el enfoque, y te llenas de plata, John, no te olvides de mí allí. Acuérdate de mí en tu reino. Si te llenaras de plata, el Señor lo dejó claro, es que Dios va a hablar todo en la palabra. ¿De qué te sirve llenarte de plata si un día te tienes que ir de este mundo y pierdes tu salvación? Entonces, ¿de qué sirve que acá les hablen solamente de la prosperidad y tratar de tener una vida buena en esta tierra, si realmente lo que nosotros tenemos que estar preparados es para la otra tierra? Para irnos, es lo primero que tenemos que hacer. Y cuando tenemos claro que necesitamos irnos para la otra tierra, bueno, hay problemas en esta tierra y tenemos que hablar, sí, mira, la palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, es diferente. Pero es que más enfocados es en esta tierra, en la plata, en que estés bien. Dijo un pastor, yo no me pongo zapatos de menos de 500,000 pesos porque soy hijo del rey y yo también soy hijo del rey y me he puesto zapatos de 30,000 pesos. Y no mezclan una cosa con la otra, es terrible. No nacimos aprendiendo, no nacimos conociendo la voluntad de Dios. No la conocemos, no nacimos aprendidos. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, un fariseo, un doctor de la ley, supuestamente conocía toda la palabra: es necesario que nazcas de nuevo. Porque tú naciste, no sé cuántos años tendría Nicodemo, digamos que 30 años. Es como si Dios le estuviera diciendo, tú naciste hace 30 años, pero esos 30 años no te han servido de nada. Necesitas empezar de cero, necesitas nacer de lo alto. Esa palabra de nuevo significa de lo alto. ¿Para qué necesitamos nacer de nuevo? Porque necesitamos empezar a desaprender lo mal aprendido y empezar a aprender lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Cuántos no decimos, si yo tuviera a mi hijo nuevamente de 2 años, volvería a formarlo de una forma distinta para que no hubiera cometido el mismo error? Pum, pum, pum. ¿Sí? Claro. Si volvieran a ser de 2 años, no cometeríamos los mismos errores, los formaríamos de otra forma, sobre todo ahora que conocemos de Dios y a Dios, y sería un resultado totalmente diferente. ¿Cierto que sí? Eso es lo que Dios está diciendo. Es necesario que usted nazca de nuevo. Es necesario que los errores que ustedes ya han cometido en 20, 30, 40, 50 años los borren y empiecen a hacerme caso, y ahora yo los voy a formar para que conozcan mi voluntad. Una persona que no nace de nuevo nunca conocerá la voluntad de Dios. Por eso es que la religión tradicional cree que todos vamos para el cielo, que todos somos hijos de Dios. El Hijo de Dios conoce la voluntad de Dios. Esta palabra me está enseñando que no nacemos conociendo la voluntad de Dios, que tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, porque hay una voluntad de Dios que dejó para que nosotros hagamos conforme Él, para que seamos como Él. ¿Cómo es Dios bendecido? ¿Cómo es Dios bueno? ¿Cómo es Dios justo? ¿Cómo es Dios santo?
Si fuimos hechos a su imagen y semejanza, Dios quiere, conoce mi voluntad y aprenderás a parecerte a mí. La cual es buena, agradable y perfecta. Concluyo con esto y vamos a tomar la cena, mi amor. No la cena, mi amor, le dije, fue a mi esposa que la... El pastor dijo que la cena... ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es que buena, agradable y perfecta. No se me va de aquí, amor. Todo el que salga, si no te dice que la voluntad de Dios es 3 cosas, grábeselo. La voluntad permisiva no existe. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces dime qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto tienen las cosas malas que pasan en el mundo. Entonces, ¿cómo así que es la voluntad permisiva de Dios? ¿Cómo así que Dios lo permitió? ¿Eso fue la voluntad de Dios? No. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a terminar este tiempo. La única voluntad de Dios. No existen más voluntades de Dios. La única voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta.